La mayoría valora acciones con métodos para poner múltiplos que esencialmente no tienen fundamento económico. Por tanto, no te dan certidumbre alguna como inversor. Primero, la media o mediana histórica. Esto tiene enormes problemas. Primero, no te sirve para empresas con poco historial. Segundo, no te sirve si el negocio cambió y hoy es mucho más sólido. Véase Microsoft o ASML. La mediana histórica no llega ni a 25 veces. Me podrías decir, bueno, pero si cojo el de los últimos 5 o 10 años, porque su negocio hoy es radicalmente distinto, pues ya está. Bien, pero ahí tienes el siguiente problema. Y es que tercero, no te sirve para empresas que van a crecer menos que hace años. Porque cuando una empresa crece más, evidentemente se merece más múltiplo. ¿Cómo lo corriges eso? Y que las empresas cada vez crezcan menos sucede en casi todas las empresas en mayor o menor grado. Por tanto, tienes que corregirlo. Y es que el tema es que si te basas en el múltiplo histórico, no tienes forma de corregirlo con sentido, por así decirlo. Otra opción que suele tomar la gente es en base al múltiplo medio de los competidores / comparables. Primero, estás comparando probablemente peras con manzanas. Por ejemplo, los supermercados cotizados en Norteamérica están cotizando de media a 20 veces. Pero Costco a 20 veces sería una ganga y Target a 20 veces sería un atraco a mano armada. Aunque ambos sean supermercados de tamaño similar y estadounidenses. Es decir, si te guías en base a la media del sector, las buenas siempre te van a parecer caras, aunque sean una ganga, y las malas te parecerán atractivas, aunque sean una trampa de valor. Pero es que no es solo eso. Si compras la que será buena en el futuro, si te guías por la media del sector, es que vas a vender cuando supere algo esa media, porque vas a pensar que está sobrevalorado, pero en realidad no lo está y por tanto te vas a perder muchísima rentabilidad. Segundo, no solo que no puedes comparar peras con manzanas, sino que no puedes corregir que unos sean peras y otros sean manzanas para ajustar el múltiplo de cada uno. Por ejemplo, Coca-Cola cotiza a 20 veces respecto a beneficios que se presentarán a finales de este año. Monster, en cambio, a 35 veces. Coca-Cola es más sólida, pero Monster crece más. ¿Cómo corriges esas dos cosas para cada uno? No puedes. Y luego, una tercera opción que suele usar la gente es la idea del PEG, que si el múltiplo es igual al crecimiento analizado, es justo. Si es superior a ese crecimiento analizado, está sobrevalorado. Y si es inferior, está infravalorado. Pero ahí te surgen otros muchísimos problemas. Y es que, primero, ¿crecimiento a qué horizonte? El crecimiento de aquí a 5 años, de aquí a 10 años, de aquí a 20. Luego, ¿cómo tienes en cuenta el crecimiento a partir de esos años? Porque asumo que no es irrelevante. El punto es que el crecimiento, depende cómo lo midas, será radicalmente distinto. Porque las compañías tienden a cada vez tener menos crecimiento a cuantos más años vista lo veas. Pero es que también, a partir de unos años, unos crecen más y unos menos también. Y los que crecían más al inicio no tenían por qué ser los que crecen más después. Segundo problema. Las empresas que crecen poco apenas tendrían valor, lo cual es falso. El múltiplo base, por así decirlo, para una empresa que no crece es de 10, porque con eso consigues una yield del 10%, que equivale a un rendimiento que te da el mercado. Cuarta opción que suele usar la gente, pues la fórmula de Graham, de Benjamin Graham, que en parte corrige este último problema porque como base pone un múltiplo de 8 y luego le añade el crecimiento como prima a ese múltiplo base de 8. Pero es que tienes el primer problema del crecimiento con a qué horizonte temporal. Además de que lo sobrepondera porque hacerlo multiplicado por 2 da resultados absurdos. Luego hay gente que esto de multiplicarlo en vez de por 2 lo hace por 1 o por 1,5 o lo que sea. Pero es que el punto es que es absolutamente arbitrario y no es universal, que es el punto. Porque el problema esencial de todas estas fórmulas es que no tienen fundamento económico, no tienen sentido empresarial. Y prueba de eso es que en muchísimos casos no se pueden aplicar. Porque el múltiplo no es magia, es economía. Cuando tú quieres vender unas acciones, tiene que haber otro que te las quiera comprar. Y aunque no las vendas, el precio que ves es el reflejo de las compraventas que hacen el resto de los inversores con esa acción. Por tanto, tienes que pensar en qué va a pensar el que te va a comprar. Y el que va a comprar no va a mirar la media histórica, el PEG, la fórmula de Graham, etc., para poner el precio al que te va a comprar.
Es que es absurdo, piénsalo. O sea, por tanto, si usas estas fórmulas, tu precio objetivo no se va a reflejar nunca en el precio real, y si lo hace es por coincidencia. Por tanto, vivirás frustrado con muchísimas acciones. Y aunque supongamos que quienes comprasen y vendiesen las acciones pusiesen sus precios objetivos en base a medias históricas y demás, no me voy a jugar mi dinero en base a que el resto de inversores siga creyéndose una forma de valorar que no tiene fundamento económico. Porque no lo tiene, o sea, pongamos que tienes un restaurante y que lo quieres vender. No vas a negociar con el comprador en base a qué te sale en esas fórmulas. Y aunque lo negociases en base a eso, el comprador te va a tomar por tonto y no te va a aceptar. Te dirá, ¿y a mí qué? A mí me importa que vaya a haber unos beneficios futuros y pagarte a ti lo justo por esos beneficios futuros a los que tú estás renunciando al venderme y por tanto ahora yo voy a conseguir. Comprar acciones es comprar parte de una empresa. Una empresa gana dinero, o por lo menos lo ganará en el futuro. Por tanto, tú como propietario de parte de esa empresa ganarás dinero. Por tanto, el resto de inversores también te comprará y venderá en base a cuánto dinero le va a conseguir esa empresa desde el momento en que te lo compra. Y eso es lo que determina el precio. El value investing es comprar una empresa pagando menos de lo que vale. ¿Qué es ese valor? ¿Qué es eso que vale? El dinero que ganará la empresa y del que por tanto te volverás propietario. El value investing es comprar dinero que conseguirás pagando menos que ese dinero. La valoración por múltiplo no es un método independiente. El múltiplo siempre es una simplificación que puede ser legítima, luego lo veremos, del descuento de flujos de caja, lo que a partir de ahora llamaré DCF, que son las siglas en inglés, Discounted Cash Flow. Con eso se saca el valor justo de la empresa, se divide por el beneficio y ese es el múltiplo debido hoy. Y tiene utilidad por sí mismo para arbitrar expectativas, como veremos. Primero de todo, solo son invertibles las empresas cuyos beneficios son predecibles. Aquellas en las que puedes tener claro la dirección en la que irán. ¿Por qué? Porque si no, no sabes el dinero que te dará la empresa. Por tanto, no hay nada que discutir sobre si vale esto o vale lo otro. No lo sabes, por tanto, no hay valor. Es la razón por la que Warren Buffett empezó a invertir en empresas de más calidad y solo en las que entendía. La filosofía value investing no cambia. Hay que comprar por menos de lo que vale. Solo que, si no puedes predecir los beneficios, no puedes saber si estás comprando por menos de lo que vale, porque no sabes cuánto vale propiamente. Entonces, ¿qué empresas tienen beneficios futuros predecibles? ¿Cómo no comerme una cosa que ha ido creciendo bien sus beneficios, pero que no tiene por qué seguir así? Pues bueno, solo hay dos formas. Los beneficios están garantizados o por contrato o por MOAT. Que puedes predecir los beneficios porque vienen de un contrato, todos lo entendemos. Pero, ¿qué tiene que ver el MOAT con que los beneficios sean predecibles? ¿Y por qué, más allá de las empresas que tienen los beneficios garantizados por contrato, solo las empresas con MOAT tienen beneficios predecibles? Hay MOAT cuando la naturaleza del bien o del sector hace que solo una o unas pocas empresas den el producto o servicio. Por tanto, nuevos entrantes no puedan replicarlo. El futuro es incierto, pero no aleatorio. Si suelto el móvil, cae. Gravedad. En economía pasa igual. El consumidor compra cuando valora más lo que recibe que lo que sacrifica. Si solo tú puedes dar ese valor, o lo copas casi todo, porque tienes un MOAT, lo razonable es que sigas generando beneficio y que sea predecible, porque otros no pueden empezar a proveer ese valor. Entonces, ¿cómo puedo analizar detalladamente si mi empresa tiene MOAT y si se puede disruptar? Pues bueno, tengo un vídeo dedicado a desmenuzarlo en detalle. Por ahora, seguimos. Como invertimos solo en empresas que esencialmente no tienen riesgo, porque es la definición de que esos flujos de caja futuros sean previsibles, no vamos a exigir una prima de rentabilidad a las inversiones más riesgosas que la base, porque directamente la rechazamos. Que el mercado opine que X acción es riesgosa e insegura es irrelevante. La realidad importa, no la opinión de otros. Como dice Buffett, un billete
es el mismo y la probabilidad de recibirlo es la misma, venga de una empresa que la gente dice que es riesgosa o de una empresa que la gente dice que es segura. Porque el riesgo no depende de la opinión de la gente, sino de la realidad. We don't put the risk factor in per se because the purity of the idea is that you're discounting future cash, and it doesn't make any difference whether cash comes from a risky business or a safe business, so-called safe business. ¿Cómo puedo analizar mi empresa para que pueda saber si tiene riesgo y yo poder mantener esa convicción en cada momento? De nuevo, hice un vídeo especialmente para eso. Pues bien, con este fundamento ya podemos pasar a hacer el DCF paso a paso y me ayudaré de la plantilla que tenéis en el primer link de la descripción. Empezando por estimar los beneficios futuros. Hemos dicho que la idea de la inversión es pagar por un derecho, la acción, menos dinero del que nos va a dar. Si pagas 1.000 por el derecho a recibir 2.000, has hecho una buena inversión. Si pagas 1.000 por el derecho a recibir 500, has hecho una mala inversión. Por tanto, primero tenemos que saber cuánto vamos a recibir en acumulado. Así que partamos de la siguiente base. Es normal que las empresas crezcan a doble dígito, pero no es posible que lo hagan hasta la eternidad. Por definición, si creces más que la economía hasta la eternidad, va a llegar un punto en el que esa empresa será la economía mundial y eso no tiene sentido. Por eso, en un DCF normal se distinguen dos etapas. Un periodo donde la empresa crece rápido, por ejemplo a doble dígito, y otra a dígito simple bajo, 2-4%, hasta la eternidad. Aunque en las empresas que están en etapas muy tempranas podemos usar 3 etapas para distinguir mejor las etapas. Si la empresa crece un 30%, no va a pasar de eso a un 3%. Habrá un intermedio. ¿Por qué máximo 4% como crecimiento en la madurez? Porque si no, se cumpla lo de que en un horizonte temporal suficiente ocupará toda la economía. ¿De qué depende que vaya más a ese 4% versus a un 2 incluso menos? Aquí entramos en el terreno interesante que nos permite poner los años que quedan hasta la madurez, es decir, cuántos años quedan de crecimiento fuerte y luego cuánto crecimiento en la madurez debe ponerse. Hay dos motivos por el que se asume que debe haber una etapa de madurez. Hemos dicho que una es que evidentemente una empresa no puede copar toda la economía, por tanto debe haber una etapa de madurez. Pero el otro motivo es que se asume que otras empresas entrarán y se comerán el pastel de la nuestra. Por tanto, solo se puede aspirar como máximo a mantener la cuota de mercado, es decir, crecer más o menos como la economía, es decir, un 4%. Por eso también se tiende a proyectar esta fase de madurez bastante rápido, normalmente a partir de los 5, en algunos casos 10 años, porque se asume que solo tienes 5 o 10 años hasta que otras empresas entren a competir y se coman parte de tu crecimiento. Pero esta asunción no se mantiene en las empresas con ventajas competitivas, que son las únicas en las que deberíamos invertir a largo plazo, porque lo contrario es avaricia contraproducente. Por esto es que es mucho más fácil y viable trabajar con las empresas con beneficios predecibles. En los casos que la empresa todavía tiene recorrido, tienes en cuenta cuál es la concentración natural del sector, a cuánto está creciendo la empresa versus el sector, y sacas cuánto falta a la empresa para llegar a una cuota de mercado natural para ese sector, por tanto, hasta la madurez. En casos donde la empresa ya es la líder, tienes en cuenta el crecimiento de la industria y si es superior al 4%. Y si es superior al 4%, ¿cuáles serían las circunstancias que deberían darse para que bajase del 4%? ¿Y en cuánto tiempo pueden darse esas circunstancias? Para el crecimiento perpetuo, lo que tienes que hacer es tener en cuenta la media histórica de crecimiento del sector, si hay recurrencia o no. Por tanto, el crecimiento se irá más a ese 4% o a ese 2,0%, más a ese 4% cuando hay recurrencia y por tanto es más fácil crecer que cuando hay que empezar constantemente de cero. Y luego también, otro punto es si ese producto es genuinamente diferenciado, por tanto hay motivos para que vaya a ese 4%, es decir, si hay motivos para que no vaya a ir perdiendo progresivamente cuota de mercado. Evidentemente, no es razonable creer que toda empresa
que hoy consideramos con ventajas competitivas vaya a sobrevivir hasta la eternidad. Por tanto, la idea de que habrá un crecimiento perpetuo no se cumple. Por ejemplo, las empresas de periódicos se consideraba que tenían un MOAT fuerte, tenían ventajas de costes, distribución, monopolios locales, marca, etc., pero han sido destruidos. Por eso, no basta con comprar a un precio justo, sino que hay que comprar infravalorado siempre, es decir, con margen de seguridad, porque esos flujos de caja que habrá a partir de, no sé, lo que sea, 30, 40 años, son genuinamente inciertos porque ahí entran las disrupciones y demás. Y por eso hay que comprar con margen de seguridad incluso en las empresas que consideramos de mucha calidad. Ahora que sabemos cuál va a ser el free cash flow acumulado que vamos a recibir, tenemos que tener en cuenta que no todo el dinero vale lo mismo. Si me das 100 euros ahora, lo valoro como 100. Pero si me das esos 100 dentro de un año, te lo tengo que valorar en menos que 100. Por ejemplo, te lo valoraré en 90. Te descuento el 10% del valor. ¿Por qué? Porque pájaro en mano vale más que ciento volando. Como dice Warren Buffett, sobre este dicho se construye todo en la inversión. Un euro hoy vale más que dentro de tiempo, por 3 factores. Primero, la inflación. El dinero vale cada vez menos, así que mínimo quiero que me compenses por eso. Esto se corrige usando la tasa de descuento en términos nominales y poniendo también el crecimiento del free cash flow en términos nominales, es decir, el crecimiento real más inflación. Segundo motivo, el riesgo de recibirlo. Prefiero que me los des ahora a asumir un hipotético. Por tanto, en principio, exigiré más interés a quien tenga menor probabilidad de pagarme y menos interés a quien tenga alta probabilidad. Aunque ya hemos dicho que esto no tiene que suponer una prima o descuento para nosotros, porque solo invertimos en lo que vemos como certero y con margen de seguridad. Por tanto, debemos mantener la tasa de descuento fija entre todas nuestras opciones. So we want to stick with businesses we think we understand quite well and not try to have the whole panoply with all different kinds of risk rates, because frankly we think that'd just be playing games with numbers. I mean, I don't think you can stick numbers on and have them mean anything when you get through. If you say I'm going to stick an extra 6% on the interest rate to allow for the fact, I tend to think that's kind of nonsense. I mean, it may look mathematical, but it's mathematical gibberish. Tercer motivo, el coste de oportunidad. Si me das el dinero ahora, puedo usarlo, mientras que si tengo que esperar tiempo, quedo privado de usarlo para oportunidades hasta que me lo des. Si me das 100 dentro de 10 años, aunque esté absolutamente asegurado y no haya inflación, es que evidentemente, por intuición, no te lo voy a valorar como si fuesen 100, porque en esos 10 años quedo privado de dinero que podría haber utilizado para otras oportunidades. Por tanto, te voy a pedir acorde a las oportunidades a las que renuncio, y si no las tengo ahora mismo, cuán probable es que me salgan en ese tiempo que quedo privado. Por estos 3 factores, tienes que aplicar un descuento a esos free cash flows futuros que tendrá la empresa. Y ese descuento es creciente con el tiempo por el efecto de interés compuesto. Esto es esencialmente un descuento de flujos de caja, un DCF. Llevar todos los beneficios que tendrá la empresa al presente, y para traerlos al presente tienes que ir descontando su valor con la tasa de descuento adecuada. Y la suma de todos esos free cash flows descontados será lo que el activo vale, porque es lo que el activo te dará. Con los 3 factores que hemos explicado, podemos entender la tasa de descuento que tenemos que poner exactamente. La fórmula académica es el WACC, Weighted Average Capital Cost. Básicamente, cuánto se financia la empresa con capital propio versus deuda. Y cuál es el interés que implícitamente piden los inversores, es decir, el capital propio, versus cuál es el interés que piden los prestamistas. El interés ponderado será la tasa de descuento, es decir, el WACC. Bueno, esto no tiene ningún sentido y no lo digo yo. Charlie and I don't have the faintest idea what our cost of capital is at Berkshire, and we think the whole concept is a little crazy, frankly. I have never seen a cost of capital calculation that made sense to me. How about you, Charlie? Never. I've listened to so many nonsensical cost of capital discussions that I've never heard an intelligent. Primero, porque para medir el riesgo usa la beta, es decir, una métrica que mide la volatilidad de la acción, para medir el riesgo de la acción. Y aplicarle una prima o un descuento en base a esto, es decir,
que la tasa de descuento sea mayor si es más riesgoso y menor si es menos riesgoso. Pero es que el punto es que la volatilidad no tiene nada que ver con el riesgo. Puedo explicar por qué es esto así, pero es que se ve mejor con ejemplos. Microsoft, Amazon y Meta tienen más volatilidad que el S&P 500. Y no me puedes decir que cualquiera de estas tres empresas tiene más riesgo que la empresa media del S&P 500. Es que es una locura. Segundo motivo, llega a conclusiones que no tienen sentido alguno, como que a más deuda, menos descuento tienes que aplicarle, porque el interés que exigen los prestamistas es menor al interés implícito que exigimos los inversores en equity. Por tanto, cuantos más prestamistas, el interés medio ponderado será menor. Esto no tiene ningún sentido. ¿Qué tiene que ver? ¿Cuánto se financia con deuda con el riesgo de recibir esos free cash flows futuros o mi costo de oportunidad? Si acaso, a más deuda, tengo menos probabilidad de recibir esos free cash flows futuros. Por tanto, querré más descuento, si acaso, pero bueno. Financiarte con deuda es más barato, evidentemente, está claro. Pero es que eso va al free cash flow, no a la tasa de descuento. Porque son costes que pagas antes de que te llegue a ti el dinero como inversor. No va al free cash flow y a la tasa de descuento. Es que, ¿qué tendrá que ver? O sea, rechazada esta concepción, vamos a ver la forma correcta de poner la tasa de descuento. Porque fijémonos, si compras justo cuando la tasa de descuento es de, por ejemplo, el 10% y el precio justo que te sale con eso es el mismo que el real, tu rentabilidad será del 10%. Vas a ir trayendo al presente los free cash flows justo a la tasa de descuento que hayas puesto. Si compras por 100 una máquina que cada año te da 20, tienes una rentabilidad anualizada del 20%. Aunque nunca nadie te quiera comprar la máquina a más de 100. Si los primeros años te das solo 10, pero luego va creciendo hasta que te da 30, tu rentabilidad anualizada, es decir, la media, será un intermedio entre ese 10% y el 30%. Y ese intermedio se puede calcular. Y es lo que la plantilla que hay en la descripción hace. Ese intermedio es la tasa de descuento con la que todos los free cash flows del futuro se traerían a presente y daría justo el precio al que tú has pagado. Esto nos lleva a una conclusión muy importante, y es que independientemente de si el múltiplo se aprecia reflejando el valor justo de la empresa o nunca lo hace, es decir, siempre se queda infravalorada, nosotros tendremos buena rentabilidad, porque habremos comprado free cash flow barato. Aquí entra la idea de que la tasa de descuento debe ser siempre el coste de oportunidad. Si tengo una inversión que me da un 15% anualizado, salvo que el resto de mis inversiones me den un 15% o más, para mí van a estar sobrevaloradas. Aunque para otros que, por ejemplo, tengan un 10% como alternativa, estén en precios justos o infravalorados. El valor es relativo a las alternativas. Esto es así. La cuestión es que, en base a tus alternativas en cada momento, cambies la tasa de descuento, lo que haces es cambiar constantemente tus precios objetivos sin demasiado sentido. ¿Por qué? Primero, porque si ves que una cosa te da más rentabilidad que la otra, ya está, lo eliges y fin. No necesitas ponerle a las alternativas la rentabilidad que puedes conseguir en ese momento y con eso ir cambiando tus precios objetivos. Eso es información irrelevante, porque esa información no cambiaría tu comportamiento, ya vas automáticamente a la que te da más rentabilidad. Y aquí está el punto. Segundo, si la tasa de descuento depende siempre de las alternativas presentes, en un momento en el que todo esté sobrevalorado, ¿qué haces? ¿Compras la que tenga mejor rentabilidad aunque no te parezca suficiente? No, esperas. Y aquí entra la idea de que la tasa de descuento no tiene que ser variable, sino fija en el tiempo. Que tiene que ser igual a la rentabilidad que tengas como objetivo y que puedes conseguir. Porque tu coste de oportunidad son las oportunidades que evitas al meterte al invertir en otra cosa. Y las oportunidades que evitas son tu rentabilidad anualizada objetivo, que razonablemente podrías conseguir a largo plazo. El tema es que, en mi opinión, tienes que descontarlo por la rentabilidad a la que otros descuentan, no a la que tú deberías descontar. Porque esta es para mí la parte más interesante del vídeo, que es arbitrar expectativas. Por ejemplo, si tu objetivo es de una rentabilidad a largo plazo de un 15% e inviertes cuando el mercado valora el activo a una tasa de descuento implícita del 15%,
vas a cumplir tu rentabilidad objetivo, por lo que deberías invertir, está claro. Pero en general, el mercado no descuenta a un 15% los activos. Lo descuenta aproximadamente a un 10%, porque es lo que da el S&P 500 en términos nominales. Y el S&P 500 es la alternativa base de todo inversor, el coste de oportunidad base, por así decirlo. Por tanto, para que tú puedas comprar a una tasa de descuento del 15%, tiene que haber una infravaloración, un enorme margen de seguridad respecto a si lo descuentas a un 10%. Si tienes una máquina de imprimir dinero que te implica un 15% de rentabilidad respecto al precio que has pagado al inicio, habrá gente que esté dispuesta a pujar por esa máquina hasta que su precio de compra les implique solo un 10% de rentabilidad. El punto es que, en tanto ese margen de seguridad se corrija en un periodo de tiempo acotado y no en el infinito, que en el infinito es lo que sucede cuando compras barato y lo mantienes hasta la eternidad, tu rentabilidad anualizada será mayor a ese 15%, porque todo ese margen de seguridad que ven otros que le aplican un 10% se trae a presente en un periodo de tiempo corto, y no poco a poco hasta que llega a cero en la eternidad, que es como sucede cuando mantienes hasta morir. Pero ya a partir de que ese margen de seguridad se corrija, tu rentabilidad anualizada será el 10%, que es lo que el resto de inversores descuentan los flujos de caja, porque es lo que se da en la alternativa base, sin riesgo, que es el S&P 500. Por tanto, irán pujando, irán subiendo el precio, hasta que el precio sea uno en el que a partir de ahí haya un 10%. Por tanto, si tú no quieres comerte eso, porque tu rentabilidad objetivo es mayor, no estaría mal que vendieses si tuvieses alternativas y fiscalmente también tuviese sentido. Los inversores querrán comprar tu máquina de dinero hasta que el precio de compra ya implique solo un 10% anualizado. Salvo que sea muy líquido y lo vaya a ser siempre, porque no va a crecer, por tanto el market cap no aumenta y por tanto hay muchos inversores que simplemente no pueden entrar por cuestiones de liquidez, o tampoco va a suceder esto que digo de que haya más pujadores cuando haya beneficios decrecientes y nadie se quiera meter. Evidentemente, para que hagas la compra, tiene que estar siempre justificado por comprar barato el free cash flow y que batirás al mercado aun si el mercado no te reconoce el valor. Como decía Seth Klarman, el inversor por fundamentales compra free cash flow. Fin. El especulador lo que hace es jugar al juego del más tonto. ¿En qué consiste ese juego? Bueno, si eres capaz de vendérselo más caro a uno, ganas porque has encontrado a uno más tonto que tú. Pero si no eres capaz de vendérselo más caro a uno más tonto que tú, es que tú has sido el más tonto al que se lo han podido encasquetar. Por tanto, pierdes. Warren Buffett también lo decía. You know, that's what the game of investment is all about. Investment is putting out money to get more money back later on from the asset, and not by selling it to somebody else, but by what the asset itself will produce. If you're an investor, you're looking at what the asset is going to do. In our case, businesses. If you're a speculator, you're primarily focusing on what the price of the object is going to do, independent of the business, and that's not our game. Pero no hay nada de malo, pero el punto es este, no hay nada de malo en tener en cuenta eso como opcionalidad probable. Si ya de por sí sería una buena oportunidad, por tanto no deberías depender de otro para batir al mercado, y tu cálculo de la opcionalidad se basa en los fundamentales. ¿Cómo mides el valor de esa opcionalidad? Bueno, tienes que valorar con la tasa de descuento que pondrá el mercado. Si no tienes esto en cuenta, pierdes las oportunidades de arbitrar expectativas y sacar un muy buen rendimiento de esto. Comprar cuando para otros debería estar muy infravalorado y vender cuando ya se den cuenta de la enorme infravaloración y que en consecuencia habría que subirle el precio. Teniendo en cuenta evidentemente el impuesto que tendrías que pagar al vender cuando llegue a precio justo. Sucede como con la variabilidad de la tasa de descuento en base a tus alternativas en cada momento. Descontarlo a tu rentabilidad objetivo es irrelevante porque no cambia tu comportamiento. Se puede calcular la tasa de descuento que le está aplicando el mercado, por tanto la rentabilidad que le sacarías si lo mantuvieras de por vida y solo te beneficies de los free cash flows que vayan trayéndose a presente a tu tasa de descuento. Por tanto, solo entrarás cuando esa cifra sea igual o superior a tu rentabilidad objetivo. Pero también está el otro componente de la rentabilidad, que está en el arbitraje,
que si lo descuentas a tu rentabilidad objetivo a largo plazo, no a la del mercado, vas a perderte estas oportunidades de arbitraje. Y aquí es que podemos entender lo que significa que una empresa esté sobrevalorada. No significa que cotice a un múltiplo alto. Sobrevalorado significa que vas a pagar más de lo que esa empresa te va a dar. Infravalorado significa que vas a pagar menos de lo que te va a dar. Un múltiplo de 30 veces puede ser barato si va a crecer muchísimo, y de 5 veces caro si va a decrecer y quebrar en menos de 5 años. Por eso el múltiplo importa, porque si el múltiplo descuenta ya todo el free cash flow que la empresa te va a generar, estás haciendo el bobo. Por ejemplo, Coca-Cola llegó a cotizar a 45 veces beneficios en 1998. Los que compraron entonces han hecho un 70% acumulado desde entonces, lo cual es un 2% anualizado. Y a futuro tampoco van a conseguir batir al mercado con esa inversión, porque compraron a un precio que ya descontó por completo todos los beneficios de Coca-Cola. Y en ese sentido opuesto, habría sido una buena elección vender Coca-Cola entonces. Ahora bien, ¿cuándo no hay que vender sobrevaloraciones? Pues cuando no se está seguro de si son sobrevaloraciones reales. Porque hay empresas en las que uno no está seguro del todo, por así decirlo, de hasta cuándo van a seguir creciendo los free cash flows, es decir, cuántos años faltan hasta entrar en madurez. La valoración, y por tanto el precio justo, cambia radicalmente dependiendo de esto. Un ejemplo de esto son los compounders. Al canal subí un vídeo en el que comento un artículo que relata la experiencia de un inversor que invirtió hace casi 20 años en lo que es hoy una de las mayores empresas del mundo, y todo su proceso psicológico para mantenerlo en cartera y no vender durante todo ese tiempo, y que fue clave. Otro ejemplo son las empresas con opcionalidades positivas y muy posicionadas en disrupciones tecnológicas. Por ejemplo, Alphabet, Meta, Amazon, solo ya por la publicidad, tienen probablemente, hasta dentro de mucho tiempo, un crecimiento superior al PIB, porque la publicidad online trae retornos muy significativos y por tanto estas empresas participan de ese crecimiento de las empresas. Pero luego es que añádele la IA para el algoritmo de publicidad, o que Alphabet y Amazon, junto con Microsoft, están en la industria de la computación en la nube, que se espera que crezca a 20% anualizado hasta 2030, y luego a ver cuánto sigue creciendo, porque no va a pasar de 20% a 3%. Y si los compraste cuando Trump puso los aranceles, que fueron precios magníficos, pues te merece más la pena dejarlos correr, porque tienes el riesgo gordo de vender y dejar pasar un crecimiento fuerte de los free cash flows. Pero también hay ejemplos de cuando se está seguro de que es una sobrevaloración. En el caso de Coca-Cola que he puesto, en ese momento ya estaba creciendo a un 7% y no había motivos para creer que eso fuera a acelerarse. Pues bien, ni aun asumiendo que Coca-Cola iba a crecer a un 7% hasta la perpetuidad, lo cual no es razonable, pero bueno, ni aun así se justificaba un múltiplo de 45 veces. Ese es un ejemplo claro de que uno puede estar seguro de que está sobrevalorado. Otro ejemplo ahora mismo, Ferrari, pasa lo mismo. Sí es sobrevalorado, aunque haya caído un 20%. En el último Investor Day dijeron que los free cash flows iban a crecer un 7% anualizado hasta 2030. Pues bien, aun si asumimos que lo van a cumplir y que van a crecer un 7% hasta la eternidad, lo cual de nuevo es inviable por la lógica económica pura, el múltiplo justo sería de 35 veces y no de 40 veces, que es lo que sigue cotizando. Es decir, lo máximo a lo que podrías aspirar es al 9%, es decir, ni a igualar al mercado. Es a lo máximo que podrías aspirar. Y eso es la definición exacta de una situación asimétrica para mal. Delimitar si es una cosa o la otra y cuándo es cada cosa, que está seguro que es una sobrevaloración versus que puede no serlo, pues ahí ya entra la prudencia de cada uno y la gestión de cartera. La crítica típica al DCF es que el valor intrínseco en un DCF depende mucho de la tasa de descuento, el crecimiento perpetuo, años hasta madurez, etcétera, que apliques. La respuesta es, claro, el valor de la empresa depende de cuánto dinero te va a dar, no puede ser de otra forma. Lo que realmente dice esa crítica en el fondo es, me da pereza tener que pensar lo que es razonable que suceda a décadas vista, porque para poner los años hasta madurez, crecimiento perpetuo, etcétera,
tengo que hacer eso, tengo que pensar. Y por eso cojo algo que no me exige pensar, que es el múltiplo histórico, el PEG, etc. La validez del DCF es evidente. No lo puedes cuestionar. Lo único que puedes cuestionar es cuán cómodo es. Pero aquí está el punto. El mercado está muy loco y tiene mucho margen para su locura. Por esto mismo, de que vemos de que depende mucho de la tasa de descuento que le apliques y el mercado lo hace variar dependiendo del riesgo que percibe en cada momento, años hasta madurez, crecimiento en madurez, etc. Y esta es la razón por la que los precios objetivos de los analistas no sirven para nada, pero puede que sus estimaciones de crecimiento a 3-5 años vista pueden servir, porque suelen ser objetivos en las estimaciones de crecimiento a corto plazo, pero para los precios objetivos su incentivo es a decir lo que dicen todos y lo que dice el mercado. Porque si te sale bien, y si te sale mal, no te despiden, sino que simplemente dices que es lo que pensaba todo el mundo, que no se podía saber. Pueden combinar estas dos cosas perfectamente, poniendo una tasa de descuento y crecimiento perpetuo distinto en base al sentimiento del mercado, y tienen un margen para hacerlo desde un por 2 a un menos 50, a la valoración sin despeinarse. Por eso, ante las caídas siempre bajan los precios objetivos y ante las subidas los suben, aunque sus estimaciones de crecimiento a 3-5 años vista se mantengan por completo. Pero ahí entramos nosotros, que hemos hecho un análisis profundo de la predictibilidad de los flujos de caja de la empresa. Hemos descartado todo a lo que no podemos ver el futuro a 10 años vista. Por tanto, tendremos la oportunidad de comprar free cash flow barato, que el mercado opina que es ultra incierto, pero que lo que diga el mercado da igual, lo que importa es la realidad. Como además hemos dicho que invertimos en empresas con MOAT, el margen para la locura del mercado puede ser aún mayor, porque hay más margen de cambio en la tasa de descuento, años hasta madurez y crecimiento en madurez. Por tanto, podemos conseguir una diferencia enorme como inversores. Un punto de arbitraje de esto es cuando se cuestionan los MOATs en sí, que es lo que pasó, por ejemplo, con Alphabet hace unos meses, y comenté que el segmento de Google Search cotizaba a 2 veces beneficios, lo cual era una locura. Pasó también con Meta hace unos años, que llegó a cotizar a 5 veces caja, etc. Otro punto de arbitraje importante está en las empresas con MOAT, pero que el mercado todavía no ha reconocido que tienen MOAT. Ahí tienes un fuerte crecimiento de los beneficios y además apreciación del múltiplo, por tanto, retornos extraordinarios. Otro punto de arbitraje importante: ver MOATs que son igual de sólidos, pero que el mercado valora diferente. Por ejemplo, Ferrari me parece igual de sólida que Microsoft, Meta o Amazon, pero ha cotizado siempre a una tasa de descuento mucho menor, porque siempre ha tenido un crecimiento menor y un múltiplo mayor. Por tanto, batiremos antes al mercado comprando estas otras, porque estaremos comprando free cash flow más barato. Otro punto de arbitraje es hacer lo opuesto: vender cuando otros ven un MOAT que no es tal, porque vas a poder vender a un múltiplo muy alto y evitar por tanto una caída enorme. Mientras otros ven un MOAT, tú detectas que los proveedores pueden integrarse verticalmente, que es el riesgo de Nvidia, que realmente no hay un MOAT, sino que hay simplemente gran cuota de mercado, pero que eso no basta para mantenerlo a largo plazo, que es por ejemplo el riesgo de Lululemon, etc. El free cash flow es el dinero real que queda después de asumir todos los costes del negocio. Es el dinero que queda con el que la directiva puede crear valor para los accionistas. Aquí viene lo importante que es la gestión de capital. Si la directiva no lo hace bien, puede destruir valor para los accionistas, y ese supuesto free cash flow, que debería ser nuestro, valga muy poco, aunque a priori sea el mismo dinero, pero no lo es porque estará destruyendo ese dinero. La directiva puede hacer 5 cosas con el dinero que le queda: reinvertirlo, véase más máquinas, nuevas tiendas, etc., adquirir otras empresas, hacer recompras, pagar dividendo o guardárselo en caja. A priori, todas esas 4 cosas pueden tener sentido y pueden crear valor para los accionistas, pero no necesariamente. Si la reinversión en más máquinas, etc., que vas a hacer es más rentable que la tasa de descuento, está bien. Haces que hoy vaya a tener menos dinero, pero el día de mañana no es que vaya a tener más, es que voy a tener más que el descuento que le aplico. Por lo tanto, la empresa hoy vale más. Pero si no es tan rentable como la tasa de descuento, haces que hoy vaya a tener menos dinero y el día de mañana puede que tenga más, pero no más que la tasa de descuento que le aplico. Por tanto, la empresa hoy vale menos.
por un mal uso del dinero que me pertenece a mí como accionista, que por tanto se tenía que haber destinado a recompras, dividendo o acumularse. Lo mismo con las adquisiciones. Pueden ser provechosas, pero puede que no, y están jugando con el dinero que te pertenece a ti como accionista. Luego, hacer recompras. En principio está bien, pero si la recompra se hace cuando la empresa está sobrevalorada, lo que está haciendo es tomar mucho de mi dinero para que me llegue poco, porque se está comprando sobrevalorado. Y en esos casos hay que pagar dividendo, pero no siempre. Si está infravalorado, se tiene que recomprar porque tomas poco de mi dinero y me llega mucho. También, en principio, son mejores las recompras porque pospones pagar impuestos y eso hace que al final pagues menos y tengas más. Así que si en principio lo que se paga son dividendos, se destruye parte del valor como accionista. Lo mismo con acumular caja. Acumular caja está perfecto y en principio te lo valoro cuánto vale la caja que has acumulado. Si compro una casa por 1.000.000 de euros y dentro me encuentro 500.000, pues es como si hubiese pagado 500.000 solo y por tanto en la negociación hubiera estado dispuesto a pagar más, a pagar 1,5 millones. Es parte del motivo por el que el PER es una métrica muy mejorable, más allá de que puedas usarlo para vistazos rápidos. Porque no tiene en cuenta la deuda neta o la caja neta, y la deuda neta hay que sumarla al market cap y la caja neta descontarla del mismo. Pero el problema, y cuando el mercado ya deja de valorarte justificadamente la caja neta, es cuando nunca vas a estar dispuesto a usarla para las 4 cosas que hemos visto: reinversión, adquisiciones, recompras o dividendo. Es como si el 500.000 de euros que te encuentres dentro de la casa está en una caja fuerte que nadie puede abrir, que es imposible de abrir. Pues muy bien, pero es que es lo mismo que si no estuviese. Y aquí un ejemplo típico es Inmode, que tiene 4 o 5 veces caja neta EBITDA y el CEO dice que no va a hacer recompras, ni va a pagar dividendo, ni nada. Te secuestra el dinero que te pertenece a ti como accionista, es decir, propietario, lo cual hace que el CEO sea vergonzoso, vamos. La idea general es que la directiva, si no sabe a gestionar capital, los free cash flows que descuentas a la empresa valen menos, porque destruye tu dinero con sus decisiones, porque usa tu dinero para comprar caro, para hacer inversiones que no crean valor, etc. Esto también nos trae la conclusión de qué métrica debemos usar, no el PER. Primero, porque como hemos visto, no tiene en cuenta la deuda neta o la caja neta, sino solo el market cap, es decir, el precio que pagas por comprar la casa y no lo que está dentro. Segundo, porque el beneficio neto no es igual al valor que recibimos los accionistas. El free cash flow es el dinero real que queda después de asumir todos los costes del negocio. Esto no es igual al beneficio neto. El beneficio neto es una métrica contable que no tiene por qué reflejar el dinero real que queda. ¿Por qué? Pues veamos las fórmulas. EBITDA son beneficios antes de depreciaciones y amortizaciones, intereses e impuestos. Y beneficio neto es después de todos estos costes. Pero esto tiene 2 problemas. Primero, la depreciación y amortización no es igual a la salida real de dinero. Eso es lo que teóricamente debería gastarse para mantener los activos, ya sea las máquinas, etc. Pero no lo que realmente se gasta. El gasto real es el CAPEX, y eso está en el free cash flow. Segundo, ignora la variación de working capital. Si tienes que poner dinero para financiar el aumento de tu actividad, o si la financian otros, mientras el free cash flow lo tiene en cuenta, porque es una salida o entrada real de dinero a la empresa. Es decir, por PER perjudicaríamos a las empresas buenas, a las que se les financia, por tanto tienen más dinero para el accionista, véase ASML, y se beneficia a las empresas malas o normales que tienen que financiarse a sí mismas. Aunque, excepcionalmente, puede valorarse por EBITDA. ¿Cuándo? En casos donde la empresa reinvierte de forma extremadamente agresiva, por lo que su partida de depreciación y amortización está ultra disparada respecto a otros gastos, o porque tiene segmentos que literalmente ni siquiera generan free cash flow. Por tanto, no tenemos en cuenta esa partida de depreciación y amortización que temporalmente está distorsionada. Este es el caso histórico de Amazon. Casi nunca llegó a cotizar a más de 25 veces EBITDA, lo cual para una empresa que año tras año te crecía 30-50%, para nada era caro. Solo que si mirabas el PER, el free cash flow, parecía no tener ningún sentido. Aunque hoy en día ya ha empezado a generar más free cash flow y por eso se puede valorar por free cash flow directamente. Por esto en la plantilla de la descripción un apartado es para estos casos.
No porque el EBITDA sea un buen proxy del valor para los accionistas. Como decía Charlie Munger, EBITDA es sinónimo de bullshit earnings. Es así, tiene que usarse siempre como proxy, y lo que hay que hacer para eso es ver cuál será la conversión de EBITDA a free cash flow en el futuro en el que ya la empresa se estabilice más. Para eso lo que hay que hacer es mirar a competidores o comparables que ya están en esa fase más madura. Esto ha sido todo. Abajo en la descripción tenéis la plantilla que podréis usar para valorar vuestras propias empresas. Evidentemente, si tenéis vuestras propias plantillas de valoración, que asumo que tendréis así como yo las tengo, podéis añadir las fórmulas que tengo en esta plantilla que os comparto para poder calcular adecuadamente el múltiplo o para calcular bien la rentabilidad si nunca vendéis. Si os parece que será algo difícil, ya os digo yo que no. Con ChatGPT le compartís las fórmulas y los Excels y os lo extrapola en un momento. Sin más que decir, hasta la próxima y que Dios os bendiga.